Bienvenidos al podcast de Frank López. Gracias por estar con nosotros y gracias por seguirnos en los diferentes canales, por escribirnos, por dejarnos saber. Y les sugiero que si usted tiene alguna idea de algún tema que usted quiere escuchar, pues déjenos saber, escríbanos y con mucho gusto lo vamos a hacer. Hoy tenemos un programa muy especial, totalmente diferente, pero sumamente importante. Vamos a hablar acerca del feminismo. ¿Qué es el feminismo? ¿Por qué es tan peligroso el feminismo? Y tenemos una invitada muy especial, Sarah Huff. Bienvenida. Muchísimas gracias, Gracias pastor. por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Aquí Una por joven que acaba de publicar un libro, Cómo fabricar a una feminista y cómo rescatarla de la prisión de falsa libertad que se le prometió. Poderoso este libro. El título es poderoso y el contenido también. Cuéntame quién es Sarah Huff. Yo soy brasileña, tengo un hijo con necesidades especiales, es autista de 8 años, soy casada, estoy vindo a vivir aquí en Texas. Soy licenciada en Relaciones Internacionales con algunas especializaciones en Psicología Social, Neuropsicopedagogía y también soy ex-feminista. Te gusta estudiar mucho. Me encanta la vida intelectual. Sí. Ok, so dijiste a lo último, también soy ex-feminista. Sí. ¿Qué es ser feminista? Ser feminista es ser una mujer que es adepta de una doctrina, el feminismo. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es precisamente un movimiento social que tiene como objetivo la destrucción de la naturaleza de la mujer. Wow. Es decir, la mujer tiene, porque Dios la dio, y a los que no creen en Dios, la naturaleza le dio ciertas capacidades distintas a la del hombre, como por ejemplo la dulcinidad, una mayor percepción de su alrededor, muchas cosas que sabemos que la mujer tiene un poco más específica. Ser feminista es rechazar esta naturaleza y buscar ser siempre como el hombre. Es casi como tener una envidia del hombre, es rechazar su naturaleza, matrimonio, maternidad, el cuidado, la belleza, la preocupación, la caridad, el cuidado. No. Para el feminismo, para el movimiento feminista, todas estas virtudes naturales del cuerpo de la mujer son consideradas una debilidad y por eso deberían ser erradicadas y buscar esta igualdad con el hombre y su naturaleza. Podemos decir que el feminismo tiene que ver con una rebelión al creador. Totalmente. Específicamente por su más grande herramienta. La más grande herramienta del feminismo es la mentira, porque el movimiento feminista enseña a la mujer que todas las cosas que Dios la dio, todas esas virtudes que ya la hacen poderosa, son en realidad algo que la va a dejar triste, miserable, infeliz. Todo ser humano busca la felicidad. Entonces, una mujer, si hay medios de comunicación, entretenimiento, educación, le diciendo, esto está mal, esto no te va a hacer feliz. Hijos, Dios me libre, no quiero hijos. Casarme ahora no, déjame primero cumplir mi licenciatura, grado, posgrado, maestrado, doctorado, ser CEO de un gran think tank. Después pienso en hijos, después pienso en eso. No quiero ser dependiente de ningún hombre, quiero tener mi propia plata. Cosas que hasta parecen un sentido común, pero a lo largo de los años acaba por hacer las mujeres infelices. El feminismo es un movimiento que engaña a las mujeres para conducirlas a una prisión, como escribo en el libro, de falsa libertad. Hoy la mujer piensa que va a ser libre saliendo con distintos hombres. En una semana se acuesta con uno, se acuesta con otro y piensa que eso es libertad. Yo, mi cuerpo, mis reglas, puedo hacer lo que quiera. Yo no quiero un compromiso, pero se llega al lunes después de la fiesta del fin de semana, ¿qué se siente? Vacía, sucia, depresiva, usada. Tú dijiste que tú eres ex-feminista. Sí.
¿Cuánto tiempo estuviste en esa ideología feminista? 5 años. Durante 5 años yo conocí el más íntimo de las entrañas del movimiento feminista. Inclusive tú eres una personalidad en Brasil, en los medios de comunicación, en entrevistas, eres una voz a multitudes Sí. que te llamaban para que tú hablaras de la mujer. Exactamente. Pero tú no hablabas de la mujer. No de la mujer de verdad, pero la mujer ideal para una revolución en contra de la naturaleza. Yeah. Pero yo no llegué allá así. Vení de una familia muy disfuncional, muy desestructurada, sufrí mucha violencia y en el ápice de la violencia intrafamiliar que yo sufría, ahí yo conocí también el movimiento feminista por los medios con esta propaganda bonita, empoderamiento, libertad, empodérate y todo eso. Llegué a irme a Ucrania, financiaronme un viaje hasta Ucrania para que yo fuera entrenada para recibir directrices de cómo ser una militante feminista. Wow. So hay un movimiento organizado, financiado, Sí. para fabricar Exacto. feministas. Sí. Pero tú mencionaste que tú vienes de un hogar disfuncional. Háblame de eso. Sí. Yo soy de una familia muy disfuncional, muy violenta. Obviamente, mis papás siempre hicieron el máximo para criarme de la mejor manera posible. Todavía yo tengo un hermano y tenía un hermano en esta época que siempre estuvo metido con el narcotráfico y que era demasiado violento, una violencia en contra de mí y en contra de mis papás también. Entonces, yo mientras crecía bajo esta violencia extrema, tuve 2 percepciones. Los hombres que convivían conmigo eran 2. Un que me maltrataba y el otro que no era valiente suficiente para acabar con el maltrato. Wow, pero eso es poderoso. Entonces, tú sentiste que, a ver cómo podemos decir esto, vienes de un hogar disfuncional, donde la función de los hombres de ese hogar no la cumplieron debidamente. Exactamente. Tú sentiste que nadie te protegió. No, nunca. Entonces yo siempre me sentí que yo solita habría que buscar mi propia protección, que yo no podría depender del hombre porque el hombre en mi concepción Sí. de niña, de adolescente, o era inútil o era agresor. Yeah. Entonces fue eso que duramente la vida me enseñó. Sí. Y mi historia de vida no es un caso aislado. Vivimos un periodo de destrucción familiar donde mi historia desafortunadamente no es minoría más. No. No es. No. Entonces, si yo me identifiqué con esos panoramas y slogans bonitos, todas las otras también se lo pueden identificar. En ese mundo que tú estuviste 5 años, conociste a muchas mujeres. Sí. ¿Eran mujeres de toda clase social? Sí. Mujeres de muchos países distintos. Conocí mujeres de toda Europa, de toda Latinoamérica, de menores de edad, mayores de edad, de todas las clases sociales, pero teníamos todas un dolor que compartíamos, problemas familiares. Esa era la denominación común, hogares disfuncionales. Exacto. Cuando tú hablas específicamente de hogares disfuncionales, tiene que ver con el rol del hombre en ese hogar. No solo del hombre. Ajá. El rol, o por ejemplo, una mamá que conoció al otro hombre y abandonó la familia y se fue, o un hombre que ha hecho el mismo, o padres divorciados, o un papá que siempre llegaba borracho y pegaba a la mamá, o un hermano que violaba a hermana, o un tío. Siempre problemas familiares. O sea, que no solamente era la participación correcta del hombre en la familia, sino también la función maternal Sí. o de la mujer en la familia. Las dos, cuando no estaban activas correctamente, podían provocar este tipo Exactamente. de situación feminista. Exacto. So, el corazón del feminismo es empoderar a la mujer. Pero es un poder que está mal. El poder no es una herramienta. Pero tú estabas buscando eso. Yo buscaba el poder. Y te digo que el poder es una herramienta. El poder es la capacidad de uno de hacer con que alguien haga algo o de ejercer una influencia bajo un proceso. Sí. Eso es el poder.
puede ser utilizado para el mal y para el bien. Sí. Entonces yo quería tener el poder, pero el poder que yo quería tener no era solamente para no más sufrir, pero yo cargaba no un sentido de justicia, pero yo cargaba un sentido de venganza. Entonces yo tenía odio y quería vengarme ¿de quién? De la institución familiar, de los hombres y de Dios. Tú odiabas a los hombres. Odiaba a los hombres, odiaba a la familia y odiaba a Dios. Porque yo fui criada como católica, tenía una mamá católica, un papá cristiano, entonces el cristianismo siempre estuvo involucrado en mi vida y yo no entendía, porque de todas las partes me decían, no, tú eres hija de Dios, Dios te quiere mucho, Dios te ama. Entonces yo pensaba, si Dios me quiere, ¿por qué tengo que sufrir? Claro. Y una vez pregunté a una catequista y ella me contestó, oye, si estás sufriendo es porque esa es la voluntad de Dios. Ahí me perdió. ¿Por qué? Es verdad, pero en la concepción de una niña de 14 años eso no funcionó. Entonces yo soy una gran crítica de todos los que sean católicos, evangélicos, no importa. Pero si es un liderazgo hay que formarse para poder regalar la mejor información a distintos tipos de públicos diferentes. Sí, porque si yo estoy diciendo, si yo, ¿por qué, tía? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué Dios quiere que yo sufra? Y me responde, esta es la voluntad de Dios y la tiene que aceptar. Es como, no quiero aceptar. Claro que no es la voluntad de Dios que venga ese tipo de sufrimiento. Sí. Es la voluntad de Dios que tu papá fuera un buen papá. Es la voluntad de Dios que tu hermano no fuera drogadicto. Exacto. Es la voluntad de Dios de tener hogares donde un papá y una mamá tienen la capacidad bíblica y el entendimiento bíblico de lo que es ser un papá y una mamá. Igual que no es la voluntad de Dios la pobreza ni la miseria. Totalmente, de ni acuerdo. la enfermedad, no es la voluntad de Dios. Son causas, consecuencias de la rebelión del hombre, pero no es la voluntad de Dios. Exactamente, pero eso me generó una revuelta. Entonces, ¿la voluntad de Dios es que yo sufra? No. Claro. Entonces, ahora ¿quién va a sufrir? Es Él. Sí. Entonces, el feminismo me presentó una doctrina que antes yo no conocía, que era justamente la idea de que el responsable por todos los problemas modernos de la mujer, la violencia contra la mujer, la violación, todo sería el cristianismo, porque el cristianismo es el opresor. Las leyes cristianas subyugan a la mujer, ponen a la mujer siempre como una minoría. Entonces, yo, ignorante intelectualmente, entre mi adolescencia y mi fase juvenil de adulta, llena y las de heridas de tu corazón. Heridas, energía y odio. No había mejor movimiento que el feminismo para captarme. Es exactamente lo que el movimiento feminista continúa haciendo en los días de hoy, 13 años después de lo que se pasó conmigo. ¿Cuáles son las características? Hablemos ahora que una mamá nos esté viendo o un papá nos está viendo. Hay que estar muy atento a nuestros jóvenes. Hoy vivimos en una sociedad materialista donde se trabaja mucho, mucho, mucho y se cree que proveyendo teléfonos de última generación, videojuegos de última generación, super escuelas con super programas, que esto todo que cuesta tanta plata es lo mejor que podemos dar a nuestro hijo. Y eso no es cierto. Muchas veces nos olvidamos de mirarlos en los ojos, de percibir si están cambiando su vocabulario. De repente su hija empieza a hablar sobre empoderamiento, libertad, patriarcado. ¿Y tú qué piensas? Es una fase. No. A veces está cambiando la manera de vestirse, o está más colorida o está toda de negro. La manera de maquillarse. A veces está mucho más erotizada, a veces está más masculinizada. Es que la adolescencia provoca muchos cambios, pero si no estás presente lo suficiente para ver, no serás capaz de distinguir una sencilla adolescencia de un cambio ideológico. Entonces, hay que estar presente, hay que ver los intereses. De repente no se interesa más por eso, se interesa por otros tipos de investigaciones, de repente otros tipos de libros, de repente sus amigos están cambiando. Esto no se puede tratar como una fase, porque, es que no tengo tiempo. Todo bien, no tiene tiempo para tus hijos, no importa. El comunismo, el progresismo, el feminismo,
la ideología de género, el aborto, las Sí, drogas, tienen las tiempo. bandas, ellos sí tienen mucho tiempo para tus hijos. A la vez que tú identificas, yo quiero que me hable un poquito más específicamente cómo yo me puedo dar cuenta de que un hijo mío o alguien que yo quiero, puede ser una amiga, puede ser una empleada, puede ser una hermana, ¿cómo yo puedo darme cuenta de que esta mujer está cayendo en la trampa del feminismo? Yo trato particularmente en mi libro el feminismo como una enfermedad del alma. Esta enfermedad carga síntomas, como estoy diciendo, el cambio de lenguaje, el cambio de comportamiento, el cambio de música, de interés, y hay que observar estas cosas. Después, los sueños. De repente los sueños se cambian o desaparecen sus intereses de qué hacer en el futuro. Yeah. Una vez que se identifica que algo está mal, hay como impedir o hasta remediar. Pero muchas veces las personas hacen un error. Y ya les digo, si quieres comprar el libro Sí, y cómprenlo. pensar que regalando el libro a tu hija feminista, esto le va a provocar un cambio, ni pierda tu tiempo comprando el libro. El libro es para que los padres sepan reconocer su error, porque no somos como padres perfectos. Es para que los padres lean y perciban, esto es lo que estoy haciendo mal, esto tengo que mejorar. Aquí Sara ha desarrollado una técnica de 3 pasos para rescatar a mi hija. Lo que muchas personas me hacen es, Sara, quiero comprar tu libro y voy a regalar a mi sobrina feminista. No. Léelo Ella no tú. lo va a leer. Es al revés. La responsabilidad del cambio es tuya. Entonces los padres no pueden ser perezosos. La pereza también es un pecado. Sí lo es. Entonces, yo siempre digo que la misma fuerza que ponemos en nuestra vida profesional tenemos que poner en la familia. Y eso doy duro en mis alumnos de conferencias, de talleres, diciendo, oye, gritas con tu jefe. Entonces no es así a los gritos que te va a comunicar con tu hijo. Llegas a tu trabajo y, jefe, quiero que leas eso para ser un jefe mejor. No lo vas a hacer. Entonces, a la misma dedicación que llevas con tu jefe en tu ambiente profesional, porque hoy las personas superestiman el ambiente profesional y se olvidan del ambiente que realmente es importante, que la familia. El trabajo es una herramienta de manutención solo de la familia. Es al revés. El libro tiene que ser leído con las ganas de proteger a su familia y de salvar cualquier miembro de la familia que ya esté ahí. Yo sí recomiendo el libro para mujeres feministas. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo era feminista, yo no había leído un libro sobre mi propia doctrina. Y hoy hay tantas mujeres que se consideran feministas y nunca han leído nada sobre el feminismo, incluso mujeres cristianas. Yo conozco a muchas mujeres en la iglesia cristiana, en la iglesia católica, de todas las denominaciones, que con mucho orgullo se determinan feministas y nunca han leído una obra feminista. Ellas no saben. Lo que es. No saben que Simone de Beauvoir, la gran mamá de las feministas, escribió que la libertad es algo que no tiene límite, que no tiene definición. La libertad no es eso. La libertad es la capacidad del individuo de saber elegir las cosas buenas. Así es. Ellas no saben que Beth Friedan, en 53, en el libro La mística de la feminidad, una de las gran precursoras del movimiento feminista, escribió que la maternidad y el matrimonio son la esclavitud de la mujer. Ellas no saben que Catherine McKee en 1922, una gran profesora feminista americana, dijo que todos los hombres son violadores en potencia y que si queremos ser felices tenemos que nos relacionar una con las otras, afectiva y sexualmente. Si una mujer cristiana se determina feminista, ella está trayendo todo este discurso con ella. Toda esa maldición. Exacto. Es que yo soy a favor de los derechos de la mujer, pero el feminismo no tiene nada que ver con los derechos de la mujer. Eso es una mentira que se cuenta. ¿Es un derecho para la mujer? No debería.
en ninguna hipótesis. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos que vivir de acuerdo con nuestra naturaleza. La naturaleza tiene 4 pilares: nacer, crecer, reproducir y morir. Siempre que intentamos escapar de estos 4 pilares, nos dañamos. Todas las especies, hasta las bacterias, se esfuerzan para reproducir. La reproducción es algo natural, no del ser humano, pero de todas las especies vivas. Las mujeres dicen que es mi cuerpo, que yo decido con mi cuerpo. Exacto. Las mujeres dicen que el niño le va a perjudicar porque está en una carrera, que abortar no es matar. Eso dicen muchos de los mujeres feministas, ¿no? Sí. Son los mujeres feministas los que son los pioneros o los que llevan la batuta en favor del aborto. Sí. Incluso una de las primeras, la primera persona a crear una clínica de aborto, que fue aquí en Estados Unidos, Margaret Sanger, que fue la que creó la Planned Parenthood, era re feminista y escribió cientos de artículos sobre cómo la planificación familiar de no tener hijos liberaba a la mujer de la esclavitud de la maternidad. Qué cosa. Entonces, muchas personas, muchas mujeres van a decir, no, pero mi cuerpo, mis reglas. Oye, no es así. El cuerpo que cargas adentro de ti no es tuyo. Es un otro cuerpo con un otro ADN, con sus propios órganos. Es un cuerpo diferente. ¿Y qué pasa cuando dicen, es que me violaron? Claro, eso es una fatalidad tremenda. Pero el hecho de hacer un aborto no va a desviolar a nadie. El hecho de pasar por un procedimiento como este no va a curar ninguna herida. Y siempre pregunto, si te enseño 2 ultrasonidos, aquí está un bebé deseado, aquí está un bebé fruto de violación, y después lo hago así, y ya no te puede distinguir, te pregunto, ¿cuál de los 2 tenemos que asesinar, matar o abortar? No lo vas a ver, porque son iguales. Ser fruto de violación no puede ser un criterio para decidir quién es merecedor de vivir o de no vivir. Estás escuchando eso de una mujer que fue violada. Yo fui violada a los 17 años mientras yo estaba en la prostitución para sobrevivir cuando mi hermano, que estaba involucrado en el narcotráfico, me echó de mi casa. Yo tuve que vivir en las calles, tuve que prostituirme, fui explotada, sufrí una violación y tengo propiedad para decir que es un trauma hediondo, pero yo también soy una mujer que ha hecho un aborto. El movimiento feminista me ha enseñado que el aborto era sobre empoderamiento, mi cuerpo, mis reglas, como has dicho. Cuando yo me encuentro a los 22 años embarazada, mis compañeras feministas me dijeron, Sara, por el amor de Dios, eres la feminista más famosa de Brasil, hay que hacer un aborto, te vamos a ayudar. Y me ayudaron, me ayudaron a hacer un aborto. Y el aborto que hice fue siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud para abortos seguros. ¿Sabe lo que se pasó? Yo tuve una hemorragia tan fuerte que casi me sacó la vida. No cuentan a las mujeres. Las mujeres que están a favor del aborto no lo saben, no saben cómo se hace un aborto. Ellas piensan que es como sacar una varita mágica, hacer... y se fue el bebito. Nadie te cuentan que si te metes a una clínica de aborto te van a meter, a mí no me parece muy empoderador, y perdón por el manejo del lenguaje, pero tenemos que traer la verdad. A mí no me parece muy empoderador el hecho de meter en tu vagina bisturís, tubas y aspiradoras. ¿Qué tiene de empoderador, de liberador eso? Nada. A mí no me fue ni un poco liberador cuando yo tomé la pastilla de misoprostol y pasé por horas y horas interminables de trabajo, de parto. Nadie me ha dicho que para hacer un aborto yo iba a tener que parir a mi hijo. Nadie me dijo, te va a doler exactamente como contracciones de parto. Me dijeron, sí, que no era un coágulo, que no era un ser humano, que no era un bebé, que era un coágulo de sangre, que era una menstruación, que era una bolsita de células. Más grande. ¿Qué mentira más grande? Que es un coágulo de células
una bolsita. Que es una bolsita de células, una bolsita de sangre, cuando es un ser humano lo que hay ahí. Y cuando me di cuenta, después de 6 horas de dolor excruciante de trabajo de parto, yo me di cuenta cuando miré en el fondo del inodoro que allí no había una menstruación ni una bolsita de células. Ahí había mi hijo. Un ser humano. Un ser humano, una persona que era digna de derecho. Por eso digo, en casos de violación, eso es fatal. Pero no te cuenta la feminista que el aborto te puede ocasionar daños psicológicos, daños físicos. Una mujer que hace un aborto, hay cientos de investigaciones científicas que conectan el aborto con el desarrollo de cáncer de mama. Una mujer que hace un aborto puede sufrir una hemorragia, histerectomía, perforaciones intrauterinas. En los próximos embarazos puede tener placenta previa, partos prematuros, tantas complicaciones. Más el trauma mental. Total. Más el trauma en el alma de la mujer. Nunca se le olvida. Nunca. No. Llegará esa mujer a su vejez, pero esa experiencia será la número 1 en la mente y en el corazón de esa mujer. Siempre. Y desgraciadamente aquí en Estados Unidos, gobiernos liberales progresistas y instituciones como Planned Parenthood, que lo que hay es un lavado de dinero, que es algo inmoral, que es algo que va en contra de Dios, invierten millones de dólares en endoctrinamiento de la mujer precisamente usando la excusa del empoderamiento femenino. Exacto, para que después se embaracen y le paguen su aborto a ellos. Es el blood money. Blood money. Sí. Como dice la Biblia, la raíz de todo mal es el amor al dinero. Y la industria de aborto está siendo administrada por gente que tienen amor al dinero y que destruyen una vida. Exactamente. Entonces, ¿cómo saliste del feminismo? Pues yo me metí en el feminismo buscando 2 cosas. Sanar mis heridas personales y ayudar a otras mujeres a no ser también violentadas en su vida. Sí. Pero no encontré nada de eso. Encontré todo eso. Aborto, Encontraste fiesta, todo lo contrario. lesbianidad, todo. Es el mover feminista el que promueve la ideología de género. Total, sí. La ideología de género es la hija del feminismo. En 1949, Simone de Beauvoir, la más grande exponente del movimiento feminista, escribe un libro llamado El segundo sexo. Y ella escribe, nadie nace mujer, se llega a serlo. Entonces, ¿qué significa eso? Que ninguna persona nace una mujer. Se llega a ser mujer a lo largo de sus experiencias personales mientras las va adquiriendo. Esto es la raíz de la ideología de género y después otras feministas van trabajando este concepto, como por ejemplo escribe un libro en 1970, el libro El cuerpo lesbiano de Monique Wittig, donde ella escribe que ella no se sentía mujer, no se sentía hombre, y necesitaba una tercera categoría. Ella era feminista, súper re feminista, y inventa entonces la categoría de la lesbiana, que no sería ni hombre ni mujeres, era algo que estaría en medio. Más adelante, ya en los años 90, Judith Butler, que sigue viva, americana también, escribe el libro Problemas de Género, y ella escribe que es imprescindible estudiar el lenguaje y adaptar el lenguaje para algo que pueda ser útil a las mujeres, a las minorías, porque sería a través del lenguaje que íbamos a adoctrinar a las personas, a través de la repetición. Hace 20 años nadie usaba la palabra género, sexo masculino, sexo femenino. De repente se empieza a través de la técnica de repetición. En las universidades. Sí. Y en las escuelas. En los medios están los discípulos y las discípulas de ese movimiento que tú acabas de decir. Sí. Y es muy importante que los padres tengan mucho cuidado porque todo ha cambiado. Y el hecho de que sea una universidad famosa no significa que usted quiere su hijo estudiando en ese lugar. Exactamente.
tengan mucho cuidado porque acá en Estados Unidos las universidades más famosas y más prestigiosas están totalmente controladas por personas como la que tú acabas de describir. Exactamente. Todas ellas, las más grandes exponentes del feminismo, todas profesoras universitarias. Porque las entrenan para eso. Exactamente. Exactamente. En esta militancia progresista existen diferentes puestos. Hay gente que va a ser entrenada para asumir cátedras, otras para irse al Congreso Nacional, otras para meterse, como yo, en las organizaciones callejeras de protesta. Eso es intencionalmente para destruir la familia. Exacto. Porque una vez que se destruye la familia, este es el puro. Yo escribo mucho sobre el comunismo en mi libro. ¿Ah, sí? Sí, porque es como una generación. Nació el comunismo, el feminismo es la hija del comunismo. El comunismo destruye la propiedad. El feminismo destruye el hombre y la mujer y ambas su naturaleza. La ideología de género destruye la identidad del ser humano. Háblame de cuál es la naturaleza de la mujer. La mujer que es mujer. La que verdaderamente es femenina. Hablemos del feminismo, hablamos del empoderamiento del creador de Dios sobre una mujer. ¿Qué es una mujer? Sí, y eso es muy interesante porque yo traigo muchas investigaciones de mi libro también sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, la mujer tiene más inclinaciones a cuidar. A la mujer le gusta cuidar de personas, mientras a los hombres le gustan trabajar con cosas. Las mujeres tienden más a multiplicar. Los hombres crían muchas ideas, las mujeres multiplican mucho. Yes. Entonces, las mujeres, incluso fisiológicamente, las mujeres pueden ver más colores, pueden oler más distinto. Los hombres, o sea, si yo te pregunto cuántos tonos de rosado tiene aquí, capaz que me da 1 o 2. Yo veo unos 5. Yo veo 2. Sí, ¿entienden? Entonces, Tú ves 5. Un montón. Porque eso es, porque son las diferencias básicas de un hombre y una mujer, que eso es básico para nuestra supervivencia mientras seres humanos. Dios nos crió diferente. Es que yo quiero como mujer trabajar. Puede hacer lo que quiera. Yo soy una gran partidaria de respetar la libertad individual de todas las personas. Pero, mujer que está ahí en casa, mira tu mano. Ahora mira la mano, dame tu mano, mira la diferencia de nuestra mano, del tamaño y cuando la ponemos así. Es muy distinta. ¿Por qué? Porque su mano fue hecha para trabajar duro, fue hecha para pegar, proteger. Sí. La mía no, la mía fue hecha para cuidar. Tenemos diferencias esenciales. ¿Y eso no significa que mi mano es más poderosa que la tuya? No. Las dos tienen un poder único. Exactamente. Un poder único y necesario. Y complementarios. Yes. Entonces yo siempre digo, es que el problema de la mujer moderna es que ella piensa que para tener poder hay que copiar, imitar a los hombres. Los hombres para conquistar naciones han que hacer guerra y usar sus manos para hacer guerra. La mujer para conquistar una nación basta una sonrisa. Son poderes distintos. Entonces, una mujer si quiere tener poder, no es necesario imitar a los hombres. Es necesario asumir su naturaleza y ser feliz con eso. Y ser orgullosa de eso. Exacto. Sí. Exactamente. Pero mira, yo quiero aprovechar de que te tengo aquí, Sara, y que tú vienes de este mover feminista y cómo saliste. ¿Cómo saliste? No terminamos ahí. Claro, ¿cómo saliste? Yo después de este terrible aborto que hice, cuando empiezo esta hemorragia, estaba horrorizada de miedo. Llamé a todas mis amigas feministas pidiendo por ayuda, por socorro. 7, 8, 9. Todas me dejaron para morir. Ninguna compañera de lucha ha venido y me ha rescatado. No había compasión. No. Porque no está Dios. Se pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas y yo sangraba. Ya tenía las extremidades de mis dedos como que azul. Me sentía, fue horrible. Yo sentía un olor de podrido que salía de mis entrañas. Era un dolor me queimaba como si yo tuviera un pedazo del infierno dentro de mi cuerpo. Y yo gritaba mucho y un vecino me escuchó. Y este vecino hombre
y hombre practicante del cristianismo, fue lo que me salvó la vida. Gloria a Dios. Me llevó al hospital y su familia, que tanto yo criticaba, que eran mis vecinos, yo los criticaba por ser cristianos y no sé qué, y oprimí a su esposa, fueron los que me cuidaron durante unos 4 o 5 meses como si yo fuera su hija. Y ahí vino el cambio. Despacito fui pensando en todo lo que se pasó. Yo sufrí mucho con la síndrome posaborto. Yo estuve internada en la unidad de terapia intensiva. Yo llegué a tener un choque hipovolémico. Tuve que ser resucitada, desfibrilada y todo. Impresionante. Llegué a ver la muerte A consecuencia de un aborto. a consecuencia de un aborto Y del abandono. de mis compañeras feministas. Y sufrí mucho. Recibí una noticia de que desafortunadamente yo no podría tener más otros hijos. Y desarrollé la síndrome posaborto, que fue horrible. Yo escuchaba lloro de bebé donde no había bebé todo el tiempo. Y yo entonces empecé me volví alcohólica porque como no quería escuchar el sonido, el lloro, empecé a tomar. Entonces fue horrible, fue una época horrible de mi vida. Empecé a tener más relaciones sexuales con distintos hombres porque yo tenía tantas pesadillas con el aborto que tenía miedo de dormir sola, al punto de que prácticamente me volví una prostituta, pero ya no cambiaba mi cuerpo por dinero, sino por compañía. Llegué al fondo del pozo. Fue donde el feminismo me llevó. Dios. Después de 6 meses de haber hecho un aborto, aunque yo tuviera documentado de que yo había perdido una de las trompas de falopio, de que mi matriz se había dañado, yo me embaracé de nuevo. Dios me regaló una chance más, porque mi sueño siempre fue tener una familia. Y yo pensaba que iba a tener eso en el feminismo. Dios me regaló mi familia de la manera más inusitada posible. Por el mismo medio que yo casi había muerto, Dios me dio la vida. Entonces, hoy tengo mi niñito, se llama Héctor, tiene casi 8 años y es la luz de mi vida, es lo que me guía, es lo que hago. Y sí acabé saliendo así del feminismo, pero es un proceso doloroso porque uno se vive ahí tanto tiempo que después no se sabe mucho bien qué hacer. Yo quisiera pero los poquitos... que tú miraras a la cámara y aquella mujer que está viendo este programa, que está con esa mentalidad feminista, que no es porque sea mala, porque tú no eres una mala mujer, tú eres un buen ser humano, pero fue el producto de un hogar desbalanceado, de un vacío que hubo en tu vida. Esa mujer que está en este momento en el feminismo y que está a punto de perder su matrimonio porque los matrimonios son destruidos. Sí. No solamente son destruidos, el feminismo no solamente destruye el matrimonio, destruye los hijos y destruye familia y destruye economía. Pues yo he tenido la oportunidad de ministrar a muchas mujeres brillantes que han terminado en ruinas por su posición feminista. ¿Qué consejo tú le darías? ¿Cómo tú abrieras los ojos a esa mujer? Mira, yo busqué durante muchos años mi felicidad y percibí que la única razón por la cual yo no era feliz es porque constantemente peleaba en contra de mi naturaleza. En el libro yo desarrollé un método de 3 pasos para estar mejor contigo misma. Entonces, estos pasos consisten básicamente en el ejemplo que tenemos que tener, en estudiar lo que tenemos que estudiar y en nuestra redención. Ahí pueden encontrar mejor en el libro, pero si puedo dar un consejo, intenta estar más cercana de la naturaleza que Dios te regaló, porque Dios es perfecto. Y lo que hace el feminismo es contestar una perfección criada por Dios. Llega ya de ser desobediente, llega de rebeldía. Hay como ser feliz de una manera más sencilla, que es percibir que no necesites este poder como el hombre quiere ser poderosa. Maravilla. Dios ya te ha criado con el poder. Úsalo, disfrútalo, pero siempre junto a tu naturaleza.
¿Cómo te llevas con tu esposo? Ay, súper bien. Pero antes tú no te llevabas bien con el hombre, ¿no? No, yo tenía, incluso además, yo odiaba a los hombres, pero como soy mujer y mi naturaleza llama, yo siempre quise casarme, siempre quise tener una familia. Me llevaba muy mal con los hombres, incluso por la falta de una familia funcional, yo elegí los peores hombres posibles. Yo me metí en muchos relacionamientos tóxicos, malos. ¿Por qué? Porque yo no tenía criterios para elegir un hombre bueno, porque yo no tenía ejemplos. ¿Cuántas mujeres hoy están en un relacionamiento malo porque no tienen criterios muy claros de qué quieren en un hombre? Entonces, eso es muy importante. ¿Y cómo aprendiste esos criterios? Yo lo fui aprendiendo mucho con mis experiencias, con la vida. En mi vida fue muy doloroso, pero las personas no han que aprender de manera dolorosa como yo viví. Porque yo tuve que pasar por todo eso de aborto, de feminismo para aprender. No quiero que las personas sufran como yo sufrí. Yo pedí mucho a Dios que pudiera enviarme un hombre bueno. Te pusiste a orar. Mucho. Oré mucho y fue muy interesante. Estos días yo estuve participando a la editorial, me proporcionó la oportunidad de estar con unos periodistas entrenando y me preguntaron quién era para que yo pudiera decir un líder. Yo pensé, mi marido. ¿Y por qué? Porque yo, con la experiencia que hoy tengo, elegí un hombre bueno. Y un hombre bueno significa que es un hombre que conoce su rol: proveer, proteger y presidir. Él me guía siempre para el bien. Siempre la prioridad de mi marido es guiarme a un camino de bien. Entonces yo le estoy contando de algo, a veces me pongo enojada y él no. Y me punta para el bien. Entonces, yo creo que ese es un gran diferencial. ¿Es primera vez que te sometes a un hombre? ¿La primera vez? ¿Vale la pena? Total. ¿Te sientes más mujer? ¿Te sientes más completa? Yo siempre digo que muchas veces lo que una mujer necesita para desarrollar su feminidad es un hombre verdaderamente masculino. Entonces, qué pena que las familias están siendo destruidas al punto de que niños se vuelven hombres violentos, niñas se vuelven mujeres que solo se quejan, que la próxima generación no se da bien, que niños, hombres ya no saben elegir buenas esposas, niñas no saben elegir buenos esposos. Entonces tenemos que hacer nuestra parte. ¿Tú dirías que si tu hogar hubiese sido un hogar en el orden de Dios, tu papá como el líder justo, tu mamá como la mujer de la casa, y hubieses tenido esa justicia o ese orden, ¿tú piensas que tú nunca hubieses sido feminista? Tengo certeza que no. La familia es la respuesta para que todas estas ideologías dejen de tener poder. Sí, incluso yo, como dije, hablo mucho del comunismo en mi libro porque fue de donde se originó el feminismo. Karl Marx y Friedrich Engels, los promotores del comunismo, escriben que antes de destruir a las industrias, destruir el capitalismo, hay que destruir la primera propiedad privada. ¿Y cuál es la primera propiedad privada? La familia. Porque cuando se instituye el cristianismo es muy claro. La mujer se vuelve propiedad del hombre, el hombre se vuelve propiedad de la mujer y los hijos son propiedades de la pareja. Entonces, antes de destruir la propiedad privada de que son las fábricas, industrias, propiedad, hay que destruir la familia. Esa es la estrategia de Satanás. Exacto. La familia es la primera institución establecida por Dios en la creación, antes de todo, antes de la economía, antes de los estudios, antes de la iglesia. Era la familia para entonces que la creación pudiera fructificar y ser bendecida por Él. Exacto. Gracias por tu tiempo. Qué gusto conocerte. Te bendigo y que Dios te siga usando. Amén. Y vamos todos a buscar el libro Cómo fabricar
a una feminista. Está en todas las tiendas digitales o pídalo en su librería favorita. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en un próximo podcast.